Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y el mensaje de hoy tiene por título Limpiemos los rincones de nuestra mente. Y estamos apenas a 3 días de comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Y como es un mandato de que ya debemos haber hecho la limpieza de nuestras casas y autos, sacando la levadura, aún hay tiempo para aquellos que aún no lo han hecho. Eh, este año, el primer día de la fiesta de los panes cae el día 22 entre las dos tardes, en la cual estaremos reunidos celebrando la noche del guardar. Y ese mandato está establecido en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 42. Pasemos allí y demos un vistazo. Éxodo capítulo 12, versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es aquí que da comienzo la fiesta de los panes sin levadura. Y a medida que se acercan los días de los panes sin levadura, la limpieza de la casa es una de nuestras prioridades. Buscamos en todos los rincones, en las esquinas y dentro de los closets para ver si hay algo de levadura. La escritura nos ordena que durante 7 días no se debe hallar nada de levadura en nuestros hogares. Manteniéndonos en el capítulo 12 de Éxodo, leamos ahora el versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. La levadura, un elemento que desempeña la misma función que el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio, y que hace que el pan crezca y se esponje. Y esto se usa en la Biblia como símbolo de pecado durante los días de los panes sin levadura. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 5, y leeremos aquí el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo utiliza esta analogía muy claramente, en donde él compara la levadura con la malicia y la maldad. Les dijo a los miembros de la iglesia en Corinto que de la misma manera en que limpiaban sus casas de la levadura física, también debían sacar la levadura espiritual de su vida. La fiesta debía celebrarse no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Cuando se acercan estos días de fiesta, el pueblo de Dios medita mucho acerca del pecado. Reflexionamos en la Pascua y en el hecho de que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados. Nos preparamos para celebrar los días de los panes sin levadura, sacando la levadura y reemplazándola con justicia y rectitud. Es muy apropiado que nos detengamos por un momento y analicemos el tema del pecado y cómo se esconde en nuestra vida. Pero, ¿qué es pecado? Dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, y leamos el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Aquí nos dice claramente lo que es el pecado, que el pecado es la transgresión de la ley, la infracción de la ley. Esta es la definición más sencilla que encontramos en la Biblia. Pero hay muchísimo más que decir al respecto. De la misma forma en que examinamos todos los recovecos de nuestra casa para encontrar levadura oculta, así también tenemos que examinar todos los rincones de nuestra vida para encontrar el pecado que todavía se esconde. El pecado tiene más implicaciones de las que podemos imaginar a simple vista. Analicemos en detalle lo que la palabra de Dios nos revela acerca del pecado. Porque hay diferentes tipos de pecado. Y está también el pecado de la indiferencia. Vayamos ahora a Lucas capítulo 10. Esto es uno de los relatos más conocidos de la Biblia, es el del buen samaritano. Y esto lo leemos comenzando en el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Veamos la respuesta de Jesús, versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí Jesús le dijo, en otras palabras, usted es un intérprete de la ley. ¿Qué dice la Torá? E inmediatamente el intérprete le citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levítico capítulo 10, versículo 18. Sigamos leyendo el versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El versículo que cito de Deuteronomio nos exhorta a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y el de Levítico nos habla de amar al prójimo como a uno mismo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesucristo aprobó lo que él le había respondido y le dijo que si hacía esto viviría. Pero esto no paró ahí. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El escriba quería justificarse. En otras palabras, él no quería hacer ningún cambio en su vida. Quería una excusa para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo le contó entonces una historia. Sigamos leyendo en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Aquí el intérprete de la ley tuvo que reconocer que el samaritano era el único que había demostrado misericordia hacia su prójimo. Cristo le dijo que debía ir y hacer lo mismo. ¿Cuál fue el pecado del sacerdote y del levita? Ninguno de los dos actuó de acuerdo con lo que ordena el Dios justo y santo. En pocas palabras, tanto el sacerdote como el levita fueron culpables del pecado de la indiferencia. A ninguno de los dos les importó lo que pasaba. Otro relato muy conocido se encuentra en Mateo, capítulo 25. Pasemos allí, por favor. Mateo, capítulo 25, y vamos a comenzar a leer en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo estaba hablando acerca de su futuro regreso, en el que vendría lleno de poder y de gloria para juzgar a las naciones. Este proceso se prolongará durante todo el milenio y llegará hasta el periodo del juicio del gran trono blanco. Cristo comparó su ministerio con el papel de un pastor que separa la oveja de los cabritos. Según sus palabras, Cristo colocará a los justos a su mano derecha y los invitará a entrar en la vida eterna. Ahora, continuando en el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según sus palabras, Cristo colocará a los justos a su mano derecha y los invitará a entrar en la vida eterna. Les dirá que cuando tuvo hambre ellos le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, y lo vieron enfermo y en prisión y lo visitaron. Y luego él se vuelve a los que están a su izquierda y les dice que ellos irán al fuego, al lago de fuego, porque no le dieron de comer cuando tuvo hambre, ni le dieron de beber cuando tuvo sed, ni lo visitaron nunca. Y ambos grupos le dijeron lo mismo: ¿cuándo te hicimos eso? Y Cristo les explicó: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. De la misma forma que la parábola del buen samaritano,
esta parábola ilustra también la gravedad del pecado de la indiferencia. No basta con que no robemos o no matemos a nuestro prójimo. Debemos demostrar un verdadero amor y afecto hacia los demás. El espíritu de la ley de Dios implica que hagamos algo, no que nos conformemos con no hacerle daño a nadie. Al examinar todos los rincones de nuestra vida, debemos examinar los pecados de la indiferencia. En principio, estos infringen todos los mandamientos que nos exhortan a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ninguno de ellos hizo nada. También está el pecado del orgullo. Cuando el rey Usías ascendió al trono tenía solamente 16 años y llegó a ser uno de los reyes más prósperos del reino del sur. Desde el comienzo de su reinado, él adoptó una política agresiva que le permitió reforzar sus fronteras y acorralar a sus enemigos. Logró reunir un ejército considerable. Fortificó a Jerusalén. Puso ciudades amuralladas en medio de los filisteos y sometió a los amonitas y los obligó a pagarle tributo. Incrementó la prosperidad económica porque cavó pozos de agua que fomentaron la cría de ganados y la agricultura. Toda la nación disfrutaba de paz interna y era respetada por las naciones a su alrededor. La historia de rey Usías se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y aquí vamos a leer el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y esto lo que nos explica la razón de su fama y su poder es que desde el principio de su reinado, Usías se dispuso a servir a Dios de Israel. La historia no termina aquí, sigamos leyendo en el versículo 16. Y ahora vamos a ver el punto culminante aquí. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Uno de los grandes peligros del éxito es el orgullo. Cuando estamos en el pináculo de las bendiciones y los triunfos, todos somos vulnerables a un enemigo muy peligroso. Y este se llama el orgullo. El orgullo fue lo que convirtió a Lucifer en Satanás. Ha destruido espiritualmente a muchos que parecían estar encaminándose por la ruta del éxito. Lo que hizo Usías fue tomar para sí mismo las prerrogativas de los sacerdotes. El sacerdocio en Israel lo ejercían únicamente aquellos que eran descendientes directos de Aarón. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo del templo para realizar los rituales de la ley. Uno de estos rituales consistía precisamente en quemar incienso en el altar que estaba al frente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Usías se dejó deslumbrar por su grandeza como el mayor éxito entre los reyes de Judá. Perdió de vista que estaba sujeto a la ley de Dios como cualquier otra persona. Nadie es tan importante como para estar por encima de la ley. El sumo sacerdote Azarías y 80 sacerdotes fieles confrontaron al rey en el templo. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes.
Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Eterno Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Eterno lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Eterno. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La vida de Usías finalizó en la soledad y en la oscuridad, por haber sucumbido ante el orgullo. El orgullo nos conduce a los pecados de presunción. Es un obstáculo que nos impide aceptar la corrección. Cuando presumimos que podemos asumir una posición que Dios no nos ha dado, estamos en grave peligro. Debemos examinar minuciosamente cada recodo de nuestro ser para ver si hay orgullo que pueda ser la causa de nuestra ruina. Tenemos que tener compromiso y fidelidad. Pasemos a Romanos capítulo 14 y vamos a leer el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando el temor y no la fe es la fuerza que rige nuestra vida, empezamos a transigir con la verdad. Tal vez el relato de Jeroboam es una de las más vívidas ilustraciones de falta de fe y de integridad. Jeroboam fue el primer rey de la casa de Israel. Sabemos que por lo que nos dice en Primera de Reyes 11, que en sus últimos días Salomón desagradó a Dios. Por tanto, Dios permitió que se levantaran adversarios que lo molestaran. Entonces aparece Jeroboam, un joven muy diligente de la tribu de Efraín, hijo de una viuda. Salomón quedó tan impresionado con la habilidad de Jeroboam que lo nombró gobernador de la tribu de Efraín. Y un día, mientras caminaba hacia Jerusalén, un profeta de Dios lo abordó. Y ese fue ahí a Silonita. Y le pidió su capa nueva y la partió en 12 pedazos. Le pidió al asombrado Jeroboam que tomara 10 partes. Y le explicó que después de la muerte de Salomón, Dios lo iba a constituir como rey sobre las 10 tribus de Israel. Como Dios le había prometido a David, que su descendencia estaría siempre sobre el trono. Y que él iba a preservar la dinastía de Salomón sobre Judá. Sin embargo, también le dijo a Jeroboam que si le obedecía y le era fiel a Dios, él también establecería su dinastía para siempre. Aparentemente Salomón se enteró de esto porque a partir de entonces se sintió receloso de Jeroboam. Jeroboam tuvo que huir a Egipto para preservar su vida. Pudo regresar a Israel solamente después de la muerte de Salomón. Cuando el rey Salomón murió, lo sucedió su hijo Roboam. Una delegación de todas las tribus vino a hablar con él y a pedirle que redujera los altos impuestos que Salomón les había impuesto, ignorando el consejo de los más ancianos. Roboam decidió rechazar la petición del pueblo y demostrarle
quién era el que mandaba. Y el resultado fue que las 10 tribus del norte no quisieron reconocer su mandato y decidieron respaldar a Jeroboam y ponerlo como su rey. Y esto produjo un cisma entre Israel y Judá que ha perdurado hasta nuestros días. Hasta el momento de todo lo que Dios le había profetizado que iba a ocurrir, solo habían pasado algunas cosas. Ahora, él era el rey sobre 10 tribus. Cuando empezó a pensar en que la gente tenía que viajar a Jerusalén todos los años para celebrar las fiestas de Dios, se empezó a preocupar. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él se dijo a sí mismo, bueno, ellos sentirán nostalgia de los tiempos antiguos, añorarán el tiempo en que eran una sola nación, me quitarán de en medio para poder reunificarse, y esto, mientras él más lo pensaba, más se preocupaba por lo que podría pasar. Y después de consultarlo con sus asesores, Jeroboam ideó un plan. Versículo 28 al 33 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo a Betel ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí acabamos de leer que llamó al pueblo y les expuso una solución. Él les dijo, es muy fácil para ustedes tener que viajar a Jerusalén y adorar a Dios. Entonces él les dijo que iba a poner 2 becerros para que las 10 tribus pudieran adorar. Pondría uno en la parte norte del reino de Dan y el otro en la parte sur en Betel. Adicionalmente, también les haría lugares altos para cada becerro. Nombró sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Y las personas que nombró pertenecían al estrato más bajo del pueblo. Eran personas dispuestas a predicar lo que Jeroboam quisiera. Además, él cambió la fecha de la fiesta de los tabernáculos y la pasó del 7º mes al 8º mes, bajo la premisa de que así era más conveniente. Todas las concesiones que Jeroboam hizo de la ley de Dios fueron motivadas por el miedo, lleno de temor por lo que el futuro le pudiera deparar. Tomó una serie de decisiones para tratar de protegerse, aunque sus temores fueran comprensibles desde el punto de vista humano. No tuvo en cuenta a Dios. El mismo Dios que lo había hecho rey también podía preservar su dinastía. Cuando nos dejamos dominar por nuestros temores y tratamos de defendernos sin confiar y depender de Dios, inevitablemente empezaremos a transigir con la verdad.
No podemos defendernos ni sostenernos a nosotros mismos. Pero Dios es fiel y sus promesas son ciertas y seguras. Jeroboam estaba convencido de que con sus acciones lograría que su dinastía perdurara mucho tiempo. Pero sucedió exactamente lo contrario. Su dinastía fue muy corta. Solo sobrevivió 2 años después de su muerte. No tuvo en cuenta a Dios y actuó movido por el miedo y no por la fe. Cuando examinemos los lugares más recónditos de nuestro interior, analicemos los temores que nos pueden llevar a transigir. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 29 y vamos a leer el versículo 25. Leeré esto de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Entonces, también está el pecado de rencor. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 55, y leer el versículo 13. Si no, tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ahitofel fue uno de los amigos más cercanos de David. Y la mayoría de los comentaristas coinciden en afirmar que la persona a la cual David se refería cuando escribió esto era Ahitofel. Ahora versículo 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí David describió su amistad de esa manera. Versículo 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ahora pasemos al Salmo 41 y leer el versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Tanto en el Salmo 55 y ahora aquí en el Salmo 41, David nos habla de que fue traicionado por el amigo en quien confiaba. Pasemos a Juan capítulo 13 y el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Jesucristo citó estas palabras al referirse a lo que estaba haciendo Judas Iscariote. No olvidemos lo que dijo David de Ahitofel. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 15, y leeremos los versículos 12 y 31. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y dieron aviso a David, versículo 31, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Eterno, el consejo de Ahitofel. Ahitofel, amigo íntimo de David, y uno de los consejeros que más respetaba. Él se unió a Absalón en su rebelión. Participó en la conspiración que buscaba destronar a David. Pero, ¿por qué después de tantos años de amistad pudo hacer semejante cosa? ¿Por qué lo traicionó? La respuesta la podemos encontrar en un cuidadoso estudio de 2 versículos.
Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 11, y leamos el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Encontramos que Betsabé, la mujer con la que David cometió adulterio, era hija de Elán. Ahora veamos 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Elifelet, hijo de Ashabai, hijo de Maaca; Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Ahora vemos que Elián era uno de los hombres fuertes de David, e hijo de Aitofel. En otras palabras, Betsabé era la nieta del consejero más cercano de David, Aitofel. En pocas palabras, Aitofel nunca le perdonó a David lo que había hecho a su nieta y a su esposo Urías. Debió haberse resentido mucho por la conducta de David. Este resentimiento se convirtió en amargura y nunca se solucionó con el paso de los años. Nunca pudo sobreponerse. Podemos entender fácilmente lo que Aitofel sentía. ¿Pero qué consiguió con esto? Albergó un resentimiento que lo llevó a traicionar al rey ungido de Dios. Y después se suicidó en un arranque de desesperación, como está narrado en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Él fue y se ahorcó. ¿Cuántos resentimientos mantenemos ocultos dentro de nosotros? Si no logramos superarlos, estos resentimientos nos pueden destruir. En este año, hagamos todo lo posible por limpiar no solamente las esquinas de nuestros armarios, de nuestros closets, de nuestros carros. Es más importante que examinemos y limpiemos toda la levadura que haya en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Con nuestras propias fuerzas no podemos sacar toda nuestra levadura espiritual. Pero Dios nos ha ofrecido su poder. Y lo único que Él espera es que extendamos nuestra mano y buscamos y pidamos su ayuda. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.